Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. No sé, en vuestras ciudades, pero donde yo vivo no para de llover. De hecho, hoy es el primer rayo de sol que veo en semanas. Y cuando hacen estos días tan desapacibles, tan fríos, tan oscuros, a mí algo que se me antoja mucho es tomarme una taza de chocolate caliente mientras leo libros que se sienten como si alguien te diera un abrazo. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de algunos libros que se sienten como esa taza de chocolate caliente cuando tienes frío y hace un tiempo desapacible. Libros que te sacan una sonrisa, que te dejan el corazón lleno, que te dejan esa sensación de calidez, con unas historias muy bonitas y acogedoras, que no es sinónimo de que sean historias simples y vacías, ni muchísimo menos. Voy a empezar con el único que tengo en físico y es la primera parte de La Sociedad de los Dragones del Té. Es una serie de novelas gráficas que está compuesta por 3 tomos y en el primero nos habla de Greta, que es una niña aprendiz de herrero que un día estando en el mercado se encuentra un dragón del té perdido y lo recoge para cuidarlo. Cuando empieza a investigar acerca de esta criatura y a quién le pertenece, descubre una práctica ancestral consistente en cultivar té en estos dragones. Y es que entre las escamas de estas pequeñas criaturas nacen hojas de té. Y la particularidad que tiene este tipo de té en concreto es que el sabor va a ser diferente dependiendo del dragón y que es un té que se cultiva a raíz de la relación que se va forjando entre este dragoncete y la persona que lo cuida. Greta se interesará muchísimo por esta tradición que prácticamente se está perdiendo. De hecho, en la ciudad en la que ella vive solamente hay 2 personas que cultivan dragones del té y enseguida se hará amiga de estos cultivadores y de esta chica de aquí con el pelo rosa cuyo nombre no recuerdo, que es muy introvertida, retraída, apenas le gusta hablar, pero forjará un vínculo muy bonito y muy fuerte con Greta. Es una historia muy cookie, muy bonita, con unos dibujos absolutamente adorables y que trata temas muy bonitos, muy importantes y muy necesarios como la amistad, como el hecho de recuperar tradiciones que se están perdiendo porque la gente se ha olvidado de ellas o porque no hay personas que tengan ningún interés por reflotarlas, o el poder amar a alguien de tu mismo sexo con total y absoluta libertad y sin que eso sea algo que le importe a los demás. Es una novela gráfica preciosa con un montón de enseñanzas y que solamente por lo cucos que son los dragones y el diseño general de personajes y escenarios merece muchísimo la pena. Otra novela gráfica que no me canso de recomendar porque es preciosa y apenas he visto a gente hablando de ella es Sábanas de Brenna Thumbler. También son 3 tomos, ya está publicada por completo en España, de hecho creo que el último tomo salió el año pasado o el anterior. Aquí tenemos a 2 protagonistas, por un lado a Wendell, que es un pequeño fantasmita que acaba de fallecer y por eso es incapaz de aceptar su muerte y se siente un extraño en el mundo de los fantasmas. Lo único que quiere es regresar al mundo de los vivos y entender por qué la gente le tiene tanto miedo a los fantasmas y también intentar encontrar de nuevo su hueco o un sitio al que pertenecer. Será así como acabe en la lavandería de Marjorie, una adolescente de 13 años que tiene una vida bastante complicada porque su madre ha fallecido hace poco y eso ha sumido a su padre en una depresión, por lo que Marjorie tiene que sacar a la familia ella sola adelante, por un lado manteniendo como puede sus estudios en el colegio, por otro lado cuidando de su hermano pequeño y además trabajando en la lavandería. Un negocio del que no pueden prescindir, por un lado porque es su único sustento y por otro porque la lavandería fue algo que creó su madre y era su gran sueño. Cuando Wendell conozca a Marjorie, enseguida querrá convertirse en su amigo a toda costa y una de las maneras en las que lo intentará es haciendo un montón de trastadas, algo que terminará poniendo de los nervios a Marjorie y que hará el efecto contrario al que Wendell pretendía. Aún así terminarán desarrollando una amistad muy bonita porque se sienten muy comprendidos el uno por el otro y se ven como un reflejo. Es una historia increíble que nos habla de pérdida, de duelo, de depresión, de las dificultades propias de la adolescencia, de ese afán que tenemos los seres humanos por encajar en algún sitio, por encontrar a personas que sean afines a nosotros y que nos comprendan, y de lo difícil que puede ser en ocasiones porque sientes que no hay nadie a tu alrededor que pueda entender por lo que estás pasando. Dejamos a un lado las novelas gráficas y vamos ahora sí con libros propiamente dichos. El primero es La pequeña librería de los secretos de Jenny Colgan, un libro que he recomendado en mis recomendaciones de libros navideños porque transcurre en Navidad, así que si sois lectores estacionales, apuntaros esta recomendación. Carmen trabaja en unos grandes almacenes en un pueblecito, pero debido a que cada vez más gente se está yendo a la ciudad, estos grandes almacenes terminan cerrando y ella se ve de repente en la calle y sin perspectivas de futuro. Así que su madre le recomienda que contacte con Sofía, su hermana mayor. Ella es justo todo lo contrario a Carmen. Es una abogada de éxito que vive en Edimburgo, tiene una casa preciosa, un matrimonio envidiable, unas hijas increíbles.
Y por eso Carmen le tiene bastante tirria a Sofía, porque considera que ella ha conseguido todo lo que la propia Carmen no, y además compararse con la carrera exitosa de su hermana la hace verse todavía más como una fracasada. Aún así, como no tiene otra alternativa, decide mudarse temporalmente con Sofía, a quien tampoco le hace esto demasiada gracia, porque siempre ha visto a su hermana pequeña como alguien demasiado conformista y poco luchadora, así que sus personalidades chocan bastante. Pero bueno, como su hermana, decide ayudarla igualmente y le comenta que tiene un cliente que es librero, cuya librería no va demasiado bien porque al señor le gustan mucho los libros pero no sabe muy bien cómo gestionarla. Así que Sofía le ha puesto a su cliente un ultimátum, y es que tiene que conseguir una determinada cantidad de dinero en la época de Navidades, por lo que le pide a Carmen que vaya a ayudar a este señor a su librería y que consiga hacer que su negocio reflote. Y este libro va un poco de eso, de cómo Carmen llega a Edimburgo sin ningún tipo de expectativas, de cómo acepta el trabajo de la librería un poco porque no tiene más remedio, de cómo al principio un trabajo que ella considera bastante fastidioso termina convirtiéndose en su centro porque descubre que le gusta muchísimo ser librera, que le encanta gestionar la librería, que además el dueño de la misma, que es un señor bastante mayor, es muy agradable aunque tenga sus particularidades. Además le gusta mucho ver también la piña que hay entre los diferentes comerciantes, porque terminan haciendo reuniones navideñas, actividades conjuntas, y todo eso hace que ella se vaya animando poco a poco y que empiece como a encontrar un propósito a su vida. Además, eso también terminará ayudando a la relación entre las dos hermanas, porque Carmen se dará cuenta de que la vida de su hermana Sofía no es tan perfecta como aparenta, y Sofía también aprenderá a apreciar a Carmen y a entender que su hermana no ha tenido una vida tan sencilla como lo ha tenido ella. Es una historia sin grandes pretensiones, es de esos libros que te lees para entretenerte, para leer relaciones bonitas intrafamiliares, o también para leer un romance cookie, porque evidentemente en estos libros suele haber algún interés amoroso. La tienda de los deseos de Hiroko Kurisu es de esos libros que yo llamo autoayuda asiática. Como es habitual en este tipo de novelas asiáticas, aquí también tenemos ese componente de realismo mágico, porque hay una pastelería llamada Confitería Kohaku que aparece solo y exclusivamente cuando algún humano la necesita. Es una pastelería que se aparece ante personas que tienen algún tipo de problema y cuando entran allí encuentran un dulce concreto con una etiqueta que promete solucionar un determinado problema. Cada capítulo está protagonizado por un personaje diferente y vamos viendo cuáles son sus problemas, normalmente relacionados con el trabajo, con la escuela, con el amor, con la familia, también problemas de autoestima, de autopercepción. Y aunque es un tipo de libros que a mí personalmente no me suele gustar, recomiendo este en concreto porque dentro de todos los que he leído me parece el más razonable, donde los personajes tienen problemas que se sienten reales, tangibles, con los que puedes sentirte identificado porque son cosas que a ti también te han pasado en algún momento, porque son problemas reales que requieren soluciones reales y efectivas, no un discurso de Mr. Wonderful. Otra cosa que me gusta mucho es que a pesar de que estos personajes se comen este dulce concreto que supuestamente les va a ayudar, llega un momento en el que los propios personajes se dan cuenta de que la solución que ellos consideraban que iba a resolver su problema no resuelve nada, porque el problema que ellos creían tener en realidad no lo tienen o lo tienen de otra forma, y que la solución a dicho problema en realidad era más sencilla o menos rebuscada de lo que ellos creían. Por ejemplo, hay un personaje que cree que es incapaz de hacer amigos entre los compañeros del trabajo porque los compañeros del trabajo no le soportan o no quieren estar con él o simplemente no tienen ninguna intención de acercarse a esta persona, por lo que él considera que si pudiera ser invisible todo sería muchísimo más fácil. Hasta que se come estos caramelos, se vuelve invisible de verdad y es ahí cuando se da cuenta de que en realidad el problema no es que los compañeros le ignoren, sino que era más bien un problema de comunicación o de la forma en la que el propio personaje interactuaba con la gente a su alrededor. Tampoco es un libro que pretenda solucionarte la vida ni darte la respuesta exacta a los problemas que aquí se plantean, sino que es más bien una reflexión de que muchas veces los problemas que creemos insignificantes no lo son, y viceversa, que hay veces que tenemos problemas que los vemos enormes y que no sabemos cómo salir de ahí, cuando en realidad arreglar eso es mucho más sencillo y lo único que tienes que hacer es expresar tus sentimientos, comunicarte o mirar un poco a tu alrededor. Me gusta mucho cómo la autora trata todos los temas que se tocan en este libro y además obviamente es una novela feel good porque al final todo se termina solucionando y todo termina bien. Un libro del que hace muchísimo que no hablo y me parece fatal porque es una novela increíble es La niña que bebió luz de luna de Kelly Barghill. Esta es una novela que está dirigida a un público infantil, pero es increíble lo muchísimo que yo la disfruté. En esta historia existe la leyenda de que en el bosque habita una malvada bruja y que la única forma de mantenerla contenta y de que no ataque a los pueblos es entregándole las noches de luna llena a un bebé recién nacido. Lo que la gente del pueblo no sabe es que esta bruja no tiene nada de malvada y que lo que hace con estos bebés es recogerlos del bosque y darles un hogar. Sin embargo, con la última entrega hay un pequeño problema y es que esta niña termina bebiendo luz de luna, lo que la
convierte en un ser mágico. En estas circunstancias, la bruja evidentemente no puede deshacerse de ella, en el sentido de no puede dársela a otras personas para que se encarguen de ella, por lo que la bruja decide encargarse personalmente de ella para poder educarla en la magia. Este libro podría definirlo como una mezcla entre Estudio Ghibli y los cuentos de hadas, porque al final tenemos a una niña pequeña a la que finalmente deciden llamar Luna, que es criada por una bruja en mitad del bosque completamente ajena al resto de los seres humanos. Porque si a la bruja, que es completamente inocente, ya la han juzgado simplemente por tener magia, a la niña le va a pasar exactamente lo mismo, así que la bruja decide criarla lejos del ojo humano. Aún así, esta niña no crecerá sola porque, aparte de crecer con la bruja, crecerá con una serie de criaturas mágicas que son amigas de la bruja y que eventualmente terminarán convirtiéndose en los mejores amigos de Luna. Es una novela preciosa donde vamos viendo cómo una brujita comienza a dar sus primeros pasos en la magia, cómo la bruja, con más paciencia que un santo, le va enseñando poco a poco cómo tiene que usarla, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, entrenándola para que no se haga daño a sí misma ni a los demás. Todo esto en una ambientación absolutamente bucólica, en una cabañita en mitad de un bosque rodeada de criaturas mágicas. Y por supuesto es un libro que habla principalmente de los prejuicios y del rechazo a aquello que no conocemos, porque realmente los humanos comienzan a sacrificarle niños a esta bruja porque sí, porque han asumido que por el hecho de ser una bruja es alguien intrínsecamente malvado. Es muy curioso ver la magia desde la perspectiva de la bruja y luego de la niña, para quien eso es algo completamente natural y que forma parte de ella, a verla desde aquella gente ignorante que no entiende cómo funciona y que tampoco quiere hacer realmente un esfuerzo por comprender a la bruja y su nieta. Y la última recomendación es una novela similar a la anterior, porque también tenemos niñas viviendo en una cabaña en el bosque, y es Nieve y Rosa de Emily Weinfeld. Nieve y Rosa son dos hermanas que tienen la vida que toda niña ha querido tener siempre, y es que viven en un castillo porque su familia forma parte de la realeza y tiene muchísimo dinero, hasta que su padre desaparece y eso hace que su familia se desmorone y que pierdan toda la fortuna. Es por esto que su madre toma la drástica decisión de abandonar el castillo porque no lo pueden mantener e irse con sus hijas a vivir a una humilde cabaña en el bosque. Aunque a Nieve y Rosa obviamente les pesa esta decisión porque al final es un cambio muy radical de su vida, ellas entienden perfectamente el por qué tienen que vivir en esas circunstancias y realmente lo que más les preocupa es saber qué es lo que ha sucedido con su padre, porque su padre desapareció un día en el bosque sin dejar rastro y por lo tanto nadie sabe realmente si está muerto o no. Pero las niñas están convencidas de que su padre simplemente se ha perdido en ese bosque y que ellas tienen el deber de encontrarle. Así que este cuento nos va hablando de cómo es la nueva vida de Nieve y Rosa en el bosque, de cuál es su día a día, de cómo van sobreviviendo y por otro lado de las aventuras que tienen estas niñas adentrándose en el bosque, que no es tan peligroso como en un principio la gente les hacía creer, pero que sí es un bosque mágico, por lo que en cada una de sus incursiones y aventuras van descubriendo criaturas mágicas, cosas que no imaginaban que podrían existir y mi cosa favorita, que es la biblioteca de los objetos perdidos. Es una biblioteca en la mitad del bosque que en vez de tener libros tiene objetos que la gente ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. La magia que tienen esos objetos es que hay un objeto destinado para cada persona. Es decir, que si tú entras en esa biblioteca teniendo una necesidad, aunque no sepas ponerla con palabras, hay un objeto que va a estar destinado a ti para ayudarte en tu empresa, por lo que ambas encontrarán objetos que eventualmente las van a ayudar en esta aventura por el bosque para encontrar a su padre. Es un cuento de hadas precioso donde se alaba la magia no solamente en las criaturas mágicas como tal, sino la magia en las pequeñas cosas, la magia en la naturaleza, la magia más intangible, la que no podemos ver. Es un libro muy bonito que nos habla de la amistad, de los vínculos familiares y de la importancia de mantener la esperanza en situaciones desesperadas. Y hasta aquí mi recuento de esos libros que te llenan el corazón, que son como un abrazo calentito, que te dejan esa sonrisa que no se te puede borrar en días. Libros esperanzadores, cookies, acogedores, con mensajes bonitos y que además tratan temas importantes sobre los que de vez en cuando está bien reflexionar. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.